Hola, mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenos días, ya son las 11 de la mañana. Este video lo quiero hacer más que nada para pues siempre te digo lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, quiero que sea de inspiración a tu vida y quiero que esto que te voy a contar tal vez pues te sirva para crecer espiritualmente hablando. Te digo espiritualmente hablando porque a nosotros decimos, oh, creces, ya estás madurando. De adolescente a adulto, pues uno madura, ya sabes, nuestra forma de pensar es diferente y cosas así. Pero cuando estamos hablando espiritualmente, puedes tener 40 y tantos años, más años, y hay mucha gente que espiritualmente hablando sigue siendo como un niño, porque no saben, no conocen muy poco, tienen poca fe, dudan, no creen en ciertas cosas. Es ahí donde la fe o espiritualmente tu creencia pues no es fuerte, ¿verdad? Y en mi caso te puedo decir que espiritualmente hablando, tal vez yo siempre creí, siempre tuve fe desde el momento en que el Señor obró en mi vida, pero yo fui una de las personas, y déjame decirte esto, que si tú eres una de esas personas que pensó igual que yo, estamos mal, estamos muy mal. Mira, traigo alergia, perdón. Verán, ya ves que te dije que yo desde que conocí al Señor, desde que el Señor trató conmigo, Señor siempre pues ha obrado en mi vida. El Señor siempre me ha mostrado cosas, el Señor siempre me ha dado mensajes y cosas así. Y hubo unos en los cuales yo tuve miedo, porque como te dije, espiritualmente hablando, yo no estaba madura espiritualmente hablando, y me invadió más el temor que, que lo que el Señor me ofrecía. ¿Sí me explico? Yo no sé en ese entonces, bueno, tal vez yo no te sé decir, mi llamado es este. Nadie me lo dijo. Pero el llamado tal vez que el Señor me hizo, yo lo retrasé tal vez. O tal vez no creo que tal vez. Yo creo que es un proceso por el cual tienes que pasar. Y yo creo que se llega a una fecha en que el Señor dice, ya es hora, ¿verdad? Creo yo que este es mi momento en que yo digo, ya es hora, que el Señor tal vez dice, ya es hora, ya tienes que actuar, ya estuvo, ya. Déjate de frialdad, déjate de tibiez, déjate de ser débil, déjate de dudar, déjate de todo, ya. Porque, mira, desde que yo conocí al Señor, te estoy hablando que tenía 12 años. Entonces, el Señor empezó a obrar mucho en mí, el Señor me empezó a hablar muchos sueños, y todo estaba muy bien. Pero cuando yo empecé a soñar cosas ya más fuertes, y te repito como en el video anterior, casi por lo regular, cuando a mí me sucede así que el Señor me muestra o habla o así, no son cosas de que, es para fulanito de tal, para sutanito de tal, y como otros profetas o gente, no sé, la verdad yo no te voy a decir que soy profeta ni nada de eso, pero como otros videos en YouTube que he visto que dicen, y que el Señor te dice que te va a dar casa, que te va a dar carros, y que no, nada de eso, nada de eso. En mi caso no fue nada de eso. Yo no puedo juzgar a esa gente porque tal vez podemos pecar, tal vez en ciertas cosas sí ha sucedido que sí es el Espíritu Santo, pero en muchas no. Entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros juzgando? O sea, yo creo al final el Señor es el que se va a tratar con esa persona. Y te voy a decir una cosa, que esa gente, mucha de esa gente que engaña a la gente, ellos están haciendo mal y sabemos que están haciendo mal. Pero déjame decirte una cosa, que hay gente que creen por medio de los engaños que hace esa gente, y buscan de Dios porque quiere que les pase eso. Pero buscan con verdadera fe a Dios. Entonces ellos sí tienen fe en el Señor. Entonces tú dices, esta gente está engañando, esta gente hace esto, esta gente lo otro. Pero la fe de la persona que va y escucha, y que va y que mira lo que ese pastor o ese predicador hace, el Señor obra en sus vidas. O sea, nosotros pensamos, si tú te pones a pensar, es como cuando dice hasta el diablo obedece. Porque el diablo piensa que usando a esas personas, aparta a la iglesia, a muchas, no digo que todas,
que las aparta, y muchas veces tal vez les puedan estar enseñando cosas malas, no cosas malas, sino que por ejemplo, no sé, digamos que, o sea, que todo es de la Biblia, pero que los tienen limitados o cosas así, no sé cómo explicarte, porque la verdad a mí no me interesa saber qué enseña esa gente cuando yo sé en mi corazón que no están bien, ¿verdad? Pero la gente que no sabe, como dices tú, la gente que no lee la Biblia, son fáciles de engañar. Entonces, ese pastor o predicador dice, oh, el Señor me habló y me dijo que tú vas a tener esto, que tú vas a tener lo otro. O sea, la fe de esa persona, la fe, el Señor obra en sus vidas muchas veces. Y tal vez no te estoy diciendo que le dio la casa, que le dio el carro, que le dio nada de eso, pero obra en sus vidas de una manera que tal vez no se les dificulta en tener las cosas que tal vez necesitan. ¿Sí me explico? Porque tal vez no todo se les hace. Entonces eso revive la fe de ellos por creer en un Dios vivo, creer en un Dios que todavía se mueve, que todavía habla, que todavía se manifiesta, porque eso sí es verdad. Pero mucha gente se apodera de eso, de la creencia y de la fe de la gente para engañarlas. Ellos son los que están actuando mal, pero la gente a la misma vez, cuando son ignorantes en su pensar, su misma fe, el Señor no los deja solos. Entonces, el Señor tiene misericordia de esa gente. De la que sí tal vez no puedo decir nada, es de aquella que sabe y se deja engañar y la que engaña. ¿Ok? Entonces ahí yo creo que ahí es diferente, pero es que es el corazón, hermanos. Yo creo que es el corazón de la gente, la bondad. Es como decirte, mira, te voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que va un pastor, uno de esos, a un pueblo humilde, donde no hay tele, donde no hay nada de eso, y los empieza a evangelizar. Según él, va a robarle para hacerse rico con la fe de esa gente. Y llegan al pueblo y empieza, supongamos que esa persona ya tiene gente pagada de decirles, tú hasta el enfermo, yo te sano y tan, ¿verdad? ¿Ok? Empieza a predicar, la gente empieza a llegar, gente humilde, que tal vez no conocen del Señor, tal vez sí, no todo, y que no hay medio, no hay nada. O sea, es gente inocente, porque sí la hay que ser sinceros que sí la hay. Y empieza a llegar la gente y el pastor, el predicador, sí habla cosas de la Biblia. Sí dice lo que es del Señor, todo muy bien. Lo que no viene ya es lo que él hace por debajo, de querer convencer a la gente de que en pocas palabras es como que si él fuera el poder, como que si él fuera el ungido de Dios y que el Señor obra por él, ¿verdad? Entonces, empieza a hacer sus sanidades, sus milagros. Y la gente que lo mira dice, wow, mira lo que Dios hizo. Entonces, tal vez sí, le dan todo lo que tienen, incluso muchas veces a ese hombre. Pero la fe de ellos nace en un Dios poderoso, porque ellos miraron ese milagro, que tal vez para el hombre es falso, pero para ellos fue real. Empiezan a creer en un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que existe, que está vivo, que habla, se manifiesta, que da sanidades, milagros, todo. Y les llama la atención y empiezan a buscar de Dios. Y el hombre se va creyendo que engañó a la gente y que se fue con los bolsillos llenos y burlándose tal vez de ellos, cuando en realidad, como dicen, hasta el mismo diablo hizo lo que el Señor quería, aunque haya sido mentira esa sanidad que hizo. ¿Qué hizo ese hombre? Revivió la fe en el Señor. ¿Sí me explico? Ese es el ejemplo que te doy de muchos pastores y predicadores que tal vez tú miras en YouTube y dices, eso es mentira, eso hacen esto, eso hacen lo otro. Tú estás mirando el pecado que está cometiendo ese hombre, pero no estás mirando lo que está sucediendo en el público. No estás mirando, gloria sea al Señor. Yo siento la presencia del Señor aquí ahorita. Siento la inspiración del Señor.
No estás mirando lo que está sucediendo en el público, en la gente que va a la iglesia. Tal vez tú dices, oh, van a ir a ver a ese predicador porque el predicador es usado por el Señor. Sí, tal vez muchos van así, pero al final ellos no le están orando al predicador, le están orando y alabando al Señor. Orando y alabando al Señor, teniendo fe en que una persona que es usada por el Señor, una persona que es ungida según por el Señor, por medio de esa oración tal vez, o no por medio de esa oración, con el simplemente que ese hombre esté predicando ahí, el Señor va a obrar en todos ellos, y no por el hombre que está predicando ahí, sino que por la entrega de ese hombre con el Señor, es que el Señor, o escucha las oraciones de ese hombre, que se supone que es Señor, toca esta iglesia, haz milagros, haz que esta iglesia crea en ti, un ejemplo. Y esa devoción que la gente dice que ese hombre tiene, dice, el Señor se va a acercar a nosotros. Entonces ellos alaban y honran al Señor, no al predicador. Y sucede el milagro de verdad. Tal vez miras mucho show arriba, pero en la vida de esa persona, en muchas, no digo que en todas, sucede que Dios obra. Porque al final te digo, al final el mismo diablo obedece, tal vez no se dio cuenta, no sé, pero al final se está haciendo la voluntad del Señor. Muchos no caemos porque muchos decimos, yo no caigo, porque muchos cuando nosotros leemos la Biblia y escudriñamos la Biblia, llegamos en un momento en que nuestro mismo corazón se enfría y no porque leas la Biblia, sino porque empiezas a comparar el tiempo de antes, que fue el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento y el tiempo de hoy. Entonces tú empiezas a comparar cómo era la gente de antes, cómo es la gente de hoy, y te empieza a entrar la duda. Pero no es porque comparaste, es porque el enemigo aprovechó eso, tu debilidad espiritual, tu falta de madurez espiritual, lo aprovecha y empieza a ponerte duda. Empieza a decirte, ese Señor del que tú estás leyendo se manifestó hasta Jesús, fue al cielo y ya. Él está ahí arriba, tú estás aquí abajo, tú nada más guíate por la Biblia y se acabó. Y Él un día va a venir, pero tú estás solo aquí, nomás tú a tu, ¿cómo se dice? A tu proceder, ahí tú sabes lo que haces. No, te enseña, te empieza a inculcar que Dios ya no habla, que Dios ya no se manifiesta, que el Señor ya no está aquí en la tierra hasta que el día que Él según venga. O sea, así te lo dice. A ver, así hay gente que lo piensa hasta el día que según, cuando sí va a venir. Entonces, mucha gente se empieza a enfriar en su corazón y solo agarran los pasajes que les conviene, porque empieza mucha a ver solo lo que les conviene de la Biblia. Ahí es donde empieza a entrar el tibio. Entonces empiezan a ver toda la Biblia, pero solo aceptan lo que Jesús hizo, que Jesús es el Salvador, que Jesús predicó, que Jesús sanó, todo eso, y empiezan a apartar las cosas que no debes de hacer. Y como el enemigo te puso en tu mente que es un Dios que está lejos, pero que todo te perdona, la gente empieza a pecar inconscientemente sin preocuparse en Dios, en que si está bien o está mal, lo que a Dios le agrada a lo que haces, ¿verdad? Si está bien o está mal lo que haces y si le agrada o no al Señor. Entonces la gente empieza a actuar siendo cristianos, siendo, ¿verdad? No se empiezan a despreocupar de lo que hacen, de lo que hablan, de lo que piensan, porque piensan que el Señor está allá, yo estoy aquí, y el Señor me perdona porque yo oro y le pido perdón, porque todavía tal vez falta mucho para su venida. Es ahí donde empieza el enemigo a obrar en ti, y luego empieza la gente a ir a la iglesia sin fe. Y de ir a la iglesia solamente decir, pues nada más con que vaya un día a la semana, como cuando ir a misa, van un día a la semana a escuchar al predicador
Y ya piensan que con eso ya limpiaron su alma, ya regresan a su casa y siguen igual. Como hay un canto que dice, muchos en el templo son unos santitos, salen a la calle como unos angelitos, llegan a su casa y olvidan la paz y luego se portan como Satanás. Es verdad, porque tal vez no se refiere a que llegas y llegas peleando, bueno, muchos sí, pero que llegas peleando, llegas echando maldiciones y llegas a lo peor de lo peor. No, está hablando de su vida espiritual. Una vida que no está en el Señor, que no está en la presencia del Señor, que no se están mortificando tan siquiera si lo que dicen le agrada o no al Señor. Empiezan a mentir, ya les llaman mentiras piadosas. Empiezan a decir, a mirar el hombre casado a mujeres, pues es que es automáticamente, el hombre así es el instinto del hombre, es lo que dicen, es la justificación del pecado. Oh, que la mujer me empieza a mirar hombre, pues es que así la han de tratar en su casa. Es que el marido no le da buena vida, es que el marido esto, el marido lo otro. Empiezan a maltratar a sus hijos, pues es que así tiene que ser, tienen que enseñarse. Es que son las justificaciones. Empiezan a que nadie se dio cuenta, voy a agarrar estos 20 pesos, $50, nadie se dio cuenta, lo hago chan, así, nadie se dio cuenta. Y no se preocupan que es pecado para el Señor robar. Que mató a fulanito de tal en venganza, porque es que él se lo buscó. Que aborreció su familia, porque le hicieron esto, porque no lo pudieron ver. O sea, a todo, el mismo cristiano le busca una justificación, pero al momento de tú buscarle una justificación es para no arrepentirte. Al momento tú de no arrepentirte es porque no te importa lo que el Señor diga, porque tú los ves así, los pecados. Eres bien bueno para juzgar a un homosexual. Eres muy bueno para juzgar a una mujer que le gustan las mujeres. Yo no digo que está bien lo que hace. No es bueno eso, hay que reconocerlo. Mira, y quiero que entiendan, porque no se cierren la mente en esto. El homosexualismo no es agradado al Señor. Es pecado, claro que es pecado. Nosotros no somos quien para juzgarlos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor por ellos. Es más, yo creo que es rara la gente que no tiene acaso un familiar así. Pero no por eso los vas a rechazar. Los vas a aborrecer, les vas a juzgar, les vas a atacar. No, al contrario. Si tú tienes la oportunidad de hablarles del amor de Cristo, de decirles, si tú quieres cambiar, Señor te cambia, pídele al Señor, el Señor va a obrar en ti, te cambia. En vez de estarles diciendo, que tú eres esto, eres lo otro, Dios te va a hacer el infierno. Porque así como el homosexualismo es pecado, también el robar es pecado. También ¿cómo se dice? El codiciar es pecado. También es pecado faltarle el respeto a tus padres. Todo es pecado. Todo eso es pecado. Pero ¿sabes qué diferencia hay de esas personas? No de los homosexuales. De los que juzgan. Que justifican el pecado otro porque es chiquito. Y el homosexual es enorme y ese no se perdona. Claro que no. Todos los pecados son perdonados en Cristo Jesús. Todos. Excepto uno, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Todos los pecados son iguales, del mismo tamaño, todos son fuertes, todos. Pero nosotros tendemos a criticar más a ese pecado que a los demás. Tú puedes decir, yo tengo un amigo que él es gay y está pecando y se va a ir al infierno. A ver, ¿y qué pecado tienes tú? ¿Tú robaste o sigues robando? Ese también es pecado y por ese pecado te vas al infierno si no te arrepientes, así como el homosexualismo. Pero ¿sabes cuál es la única diferencia de pecado a pecado? El arrepentimiento. Es más difícil una persona que está en la homosexualidad, en su mayoría, arrepentirse.
porque el enemigo se apoderó tanto de ellos que dice, está bien lo que haces. Y dejan de preocuparse, así como dejaron de preocuparse los ladrones, los adúlteros, de que es malo para Dios, ellos también dejaron de preocuparse. Y es como un acto de rebeldía porque todo el mundo se puso en su contra. ¿Por qué no se ponen en contra de un ladrón? Ah, no, es que el ladrón robó porque tenía hambre, porque tenía un familiar enfermo, porque necesitaba pagar un bill, un recibo. A eso lo justifican. Es que él era bueno, como una señora que viene en el Face que decía, es que él no era malo, él nomás robaba, pero no era malo. Si te fijas, todos tachamos ese pecado y no tachamos los demás. Se sienten ellos rechazados y por rebeldes afirman lo que creen y no quieren arrepentirse a causa de quién, de la gente que los juzga. Mi hermano, ellos son humanos como nosotros, también merecen amor. El Señor los ama. Lo que no ama es el pecado. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Igual con nosotros. Nosotros también pecamos de diferente manera que ellos. Dios ama al pecador, pero no ama nuestro pecado. Y nuestro pecado es quien nos condena. Es el que nos condena. Si tú le pides perdón al Señor por lo que tú hiciste o estás haciendo, el Señor te perdona. Pero el que tú te arrepientas es, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Esa es la diferencia. El que se arrepiente no le hace el pecado que hayas cometido, mi hermano. No le hace que tú seas homosexual. No le hace que tú tengas esos pensamientos en tu mente. Si tú te entregas al Señor, el Señor te transforma. Todos somos amados por Dios, pero Dios no ama lo que hacemos. Es por eso que vienen todos los juicios. Mi hermano, si tú me estás viendo, si tú eres una de esas personas, no es mi intención ofenderte. Yo jamás voy a ofender aquí a alguien, no. A todos los amo en el amor de Cristo, a todos. Y me duele mucho que muchos en su corazón se endurecen mucho y no quieren aceptar a Cristo por lo que la Biblia dice, porque el mismo Señor dice esto está mal. No niegues al Señor, el Señor te ama, el Señor busca lo mejor de ti y quiere lo mejor para ti, pero quiere que le busques y que le sirvas. Todos tenemos pecado en este mundo, todos, completamente todos. No hay un hombre en la tierra, una mujer en la tierra que no tenga un pecado. Pero si tú te arrepientes de corazón, el Señor te perdona y el Señor transformará tu vida. Es lo único que yo puedo decir. Y a esa gente que juzga, también arrepiéntanse por eso, porque no es bueno estar juzgando a la gente. Dice la Biblia, saca primero la viga que tienes en tu ojo y luego saca la del ojo ajeno, la paja del ojo ajeno. Porque tendemos a decir, este hombre está pecando, se va al infierno, cuando no sabes cómo estás tú. Con el simple de decir eso, ¿tú crees que está bien a los ojos del Señor? El único que nos puede juzgar es el Señor Jesucristo. Es el único. Ni tú, ni el vecino, ni nadie, el Señor Jesucristo. Y eso apartó miles que tal vez por sus ideas o lo que tú quieras quisieron buscar del Señor, quisieron buscar ayuda y por la misma gente de la iglesia se apartaron. Por la misma gente que se creen perfectas, apartaron a los imperfectos. Muchos dicen, yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia hay gente ladrona, gente asesina, gente así, gente así, gente así. El Señor no vino a buscar perfectos, el Señor vino a buscar pecadores y transformar su corazón y que acepten a Cristo. A ellos vino el Señor, a todo aquel para librarlos del pecado y que buscaran salvación por medio del Señor. Dejemos de juzgar. Entonces las iglesias se empiezan a vaciar. ¿Por qué? Porque ahorita, hace mucho tiempo te estoy diciendo, todavía había iglesias que te decían el pecado que no debes de hacer. Y la gente iba inconforme, porque yo creo que iban como tipo a que les leyeran la cartilla. Y no decían nada, pero iban. Porque en aquel entonces, a pesar de que te leían la cartilla, todavía ellos buscaban la presencia del Señor.
buscaban esos milagros que tal vez muchos engañaban, como muchos sí suceden hasta ahorita de hoy, porque yo sé que el Señor todavía obra, yo sé que todavía el Señor sana, el Señor todavía hace milagros, todavía, y se manifiesta de una manera. Y la gente antes tenía más fe en eso, no importa que le engañaran, ellos creían en el Señor fielmente. Y la gente, la iglesia estaba llena, no importaba que el predicador predicara las cosas que no nos convenían. Así, porque no a todos nos conviene lo que predican, no nos conviene. Pues como te repito, así como tal vez el homosexual se siente mal cuando le hablan que no, esto no está bien, arrepiéntete, también al ladrón, también al asesino, cuando no se arrepiente. La Biblia dice que la palabra del Señor es espada de doble filo. ¿Por qué crees? Porque lastima a aquel que no quiere aceptar la palabra del Señor. Si tú la aceptas, si tú reconoces tu pecado y te arrepientes, nada de esas cosas te vas a sentir mal, porque reconoces lo que eres, pero también reconoces que el Señor cambió tu vida, hermano. Entonces, antes la gente era lo que hacía. Iba a la iglesia buscando la presencia del Señor, no importa quién fuera a predicar. Muchos, claro, sí tenían la idea esa de que, va a ir fulanito de tal, tengo que ir porque el Señor se va a mover allí. Como muchos dicen, no le hace que predique, yo quiero ir porque yo quiero sentir la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó? De un tiempo para acá, el corazón de la gente se empezó a enfriar. No sé en qué momento pasó, la verdad. No lo sé. Tal vez sería que el enemigo miró el fervor de la gente y tuvo que tomar medidas de decir, tengo que hacer algo para que la gente empiece a apartarse de Dios. ¿Y qué empezó a ver? La tecnología. Empezaron a salir así teléfonos inteligentes, computadoras accesibles, internet accesible, tablet accesibles, y la gente se empezó a enviciar en ellos. Empezó a ver redes sociales, empezó todo a ser fácil. En un momento en que la gente empezó a enviciarse tanto que para cuando acordaste ya se llegó la hora, ya no fue la iglesia. La miro en grabación en internet. Mañana voy, son 3 días a la semana, voy el fin de semana. Y empezaron a apartarse de Dios. Empezó el enemigo a poner en internet no solamente lo que agradaba a Dios, sino también a poner a evidencia lo que mucha gente hace, que siempre ha existido, que es engañar, pero antes la fe que tenían en el Señor, ellos no se daban cuenta, y ahora empezó a ver eso. Y empezó a poner el enemigo en la gente ese sentimiento de ira, ese sentimiento de ¿cómo se dice? Ese sentimiento de, ¿cómo se dice? De rencor, de ¿cómo se dice cuando te queda guardado algo? No recuerdo. Empezó el enemigo a poner ese sentimiento en la gente, al grado de que empezó por uno que hizo algo a generalizar. Generalizó tanto que la gente dejó de creer en lo que sucedía en la iglesia. En aquel tiempo, como era tanta la fe de la gente, eran pocos los que engañaban, hermano. Hay que ser consciente de lo que te estoy diciendo, lo que te dije hace rato en el video. Sí sucede. Tal vez hoy más que nunca. Pero ya estaba escrito en la Biblia de la apostasía. Ya estaba escrito que esto iba a suceder. Pero antes era menos. Ahora se corrompió tanto la iglesia que son así, contados así, me faltan dedos. Y la gente empezó a ver eso y empezó a decir, ¿sería verdad o sería engaño? Y empezó la duda, y el enemigo empezó a obrar en el corazón. A obrar en el corazón de la gente. Entonces, tú mirabas generaciones, el abuelo, el hijo, el nieto, y todos ellos fueron a la misma iglesia, pero solo se ha mantenido la fe en el abuelo. En la generación que presenció los milagros del Señor antes, cuando el Señor se movía con todo. Y pasó el tiempo
Y la fe se fue perdiendo en el hijo. Y la fe se fue perdiendo en el nieto, que las iglesias hoy están frías. Frías. ¿Y sabes qué? No es porque el Espíritu Santo no se puede mover. No es porque el Señor no se puede mover en la iglesia. Es porque la gente no lo deja moverse. Se empezaron a vaciar las iglesias, hermano. A tal punto que en una iglesia ya nada más iban 8 o 9 miembros. 10 miembros. Y en los domingos era cuando a veces se llenaba. Había aún así gente que tenía deseos de sentir la presencia del Señor. Y poca gente ya era usada por el Señor. Pero no era porque el Señor no las quisiera usar para poder predicar. Era por la fe de esa misma persona. Que no dejan que el Señor obre en sus vidas. Empiezan a ir a predicar. No se preparan en oración. No se preparan en ayuno. Ya nada más, y se empiezan ellos a autosentir que ellos son los poderosos. Empiezan a llamarles el pastor no sé qué, la predicador no sé qué, el evangelista tal, sutanito, manganito y fulanito. Empezaron a agarrar fama y empezaron a, muchos, no digo que todos, a darse casi la gloria a ellos. A decir el Señor y predicar la palabra del Señor. Pero empezó a corromperse su corazón y empezaron a sentirse ellos, así levantarse el saco y a sentirse que sin ellos Dios no se mueve. Eso es lo que empezó. Y más gente se empezó a apartar, porque ahora con las redes sociales y todo, como que nuestros ojos se abrieron más, no lo sé. Entonces, este es el punto. De todo eso lo que ha sucedido. Muchos han mantenido su fe, pero muchos no. Muchos se han apartado del Señor. Y es más la gente que se ha apartado del Señor. La gente tibia. Entonces el Señor empieza a levantar gente. Empieza a hacer milagros en la gente. Empieza el Señor a hablarle a la gente. Porque el tiempo del Señor está cerca. Tan cerca. Muy demasiado cerca. También dice en Apocalipsis, dice en la Biblia que en los últimos tiempos los ancianos tendrán visión, los sueños, los jóvenes tendrán visiones. Porque el Señor, ¿qué quiere decir? Que el Señor va a hablar, el Señor va a mostrar, el Señor va a prevenir. Pero la iglesia llegó en un punto, hermano, en que la iglesia, a pesar de que hubiera estado la gente ahí en la iglesia, ya la mayoría de la gente solo va por llenar una banca. Solo va por sentirse a gusto porque fue a la iglesia un día a la semana. Solo van porque les gusta que predicara fulanito de tal. Yo no sé si todo lo que te platiqué haya sido el motivo por el cual la gente dejó de buscar del Señor. Porque, y si lo fue, créeme que el enemigo iba a buscar de una u otra manera para alejarlos. Iba a buscarla. Y si no hubiera sido la tecnología, iba a ser otra cosa. Pero la lucha del enemigo es fuerte. Y es con la que nosotros tenemos que luchar. La Biblia dice que nuestras luchas son contra huestes y potestades, no contra el humano. Es en el espíritu lo que nosotros debemos de luchar y ser fuertes con el Señor. Entonces ahí es donde yo te digo lo que me sucedió hace 5 años. Discúlpame porque alargué el video para contarte todo lo que te estoy diciendo y mira lo que soñé hace 5 años. Fui a esa iglesia y te digo que en esa iglesia, mire lo que yo te estoy platicando. Miré una iglesia donde en pocas palabras solo se iba a llenar la banca, con pocos hermanos. Y no digo yo que los estoy criticando, yo no los estoy juzgando. Pero es como que un instinto que el Señor te pone, es como que algo que el Señor quiere que mires, no lo sé. Y era muy diferente esa iglesia y no lo sé, mira, no sé cómo explicarte, pero eso era lo que yo miraba. Una iglesia donde la gente solo iba por ir, donde no creen en el Señor como debe de ser tal vez, no lo sé, no les miraba, no sentía ese espíritu, no sentía lo que yo siempre buscaba en esa iglesia, no lo sé. Entonces así quedó, yo seguí yendo, luego después no iba y así estaba. Entonces una vez tuve un sueño en ese tiempo
Yo estaba soñando, no soñé, empezó así, no estaba nada, 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 nada. Y de pronto yo me empiezo a mirar. Yo me sentí, no que yo me mirara yo, sino que yo estoy parada y yo veo una mano que me toma de mi mano, una mano grande, alta, una persona alta, grande, y me da la mano y yo le tomo la mano y me lleva caminando y pasamos unas puertas grandes de madera, pasamos las puertas y cuando entramos, el donde yo entré era una iglesia. Entonces yo entro y voy por el pasillo, ya ves que está la puerta en el centro de la iglesia y está el pasillo. Entro y cuando voy entrando, las bancas, muchas, era casi toda la iglesia, estaba casi vacía. Habían muy pocas gentes, como 3 hombres, unas 4 mujeres y así. Y miraba yo para el frente y miraba a un predicador que estaba predíquele, predíquele, predíquele y leyendo la Biblia y predicando y levantando la mano y diciendo y así, así que estaba predicando. Y yo volteaba y miraba para todos lados y yo decía, pero ¿por qué hay muy poquita gente? Y me decía, mira. Y yo volteaba y miraba a una de las señoras que estaba así en el teléfono. Y volteaba para el otro lado y miraba a uno que estaba mirando la ventana, mirando para afuera. Y volteaba y miraba a otro que estaba platicando. Y la otra en el teléfono también bien dejada caer. Y volteaba a ver al predicador, hable y hable y hable. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no escucha lo que el predicador está hablando? Y me decía, ya no hay amor. Y yo le decía, ¿pero por qué, Señor? Y me decía, el corazón se ha endurecido, el amor se ha enfriado, ya no hay amor, ya no me buscan, ya no esperan mi venida. Ay, siento ganas de llorar. Ya no esperan mi venida. Y yo le decía, Señor, pero tú lo puedes hacer. Tú les puedes hacer que te esperen, tú puedes hablarles. Y decía, no, ya no me aman. Señor, pero si tú lo dijeras, eso se hace. No, ya no me aman, ya no me esperan. Yo quiero que en la iglesia se predique mi venida porque yo vengo pronto. Yo quiero que se predique que yo vengo pronto. Y me desperté. Y me desperté con tristeza porque es verdad eso. Y no solamente lo vi en la iglesia que yo iba, sino que en muchas iglesias es lo que está sucediendo el día de hoy. La gente solo va por, digamos, llenar una banca. No todos, claro, no todos, pero en su mayoría sí. Y peor tantito, si el que predica no cree en un Dios que todavía habla, en un Dios que no es mudo. Les enseñan lo que ellos creen que está bien y no lo que es. Tal vez muchos dicen, no tienes una buena doctrina, tú tienes una muy mala doctrina. No, que déjate de doctrinas. ¿Sabes cuál es mi doctrina? Creer en un Dios vivo, en un Dios que todavía se manifiesta, en un Dios que va a venir, en un Dios que nos va a dar vida eterna. En ese Dios yo quiero que creas. Yo quiero que tú vayas a la iglesia esperando que Dios se mueva en ti. Y si no vas a la iglesia, yo quiero que te pongas de rodillas y que ores pidiéndole al Señor que obre en tu vida y pidiéndole perdón por tus pecados y que le sirvas. Y que sea diario tu oración, tu ayuno, tu entrega en Él. Que le pidas tener una comunión con Él fuerte como lo tuvieron en aquel entonces los profetas. Como lo tuvo tal vez en aquel tiempo su mismo pueblo. Que creas en ese Dios de la Biblia que todavía sigue siendo el mismo. Que Él no se tiene que acomodar a lo que tú quieres. Tú te tienes que acomodar a lo que Él es, a lo que Él quiere. Que sepas distinguir qué es el pecado y qué no. Que sepas distinguir lo que debes y lo que no debes de hacer.
Y por más justificación que le quieras dar al pecado, corregirlo porque sabes que no está bien. Porque la justificación es para el humano. Y al Señor, ¿qué justificación le vas a dar? Si Él te dijo, esto es malo, esto es malo. No importa el pecado que tengas, todo es pecado, todo. Así tú quieras en tu corazón hacer más grande un pecado que el que tú estás haciendo, es el mismo tamaño, es el mismo. Y el perdón es el mismo. Arrepiéntete y busca del Señor. Cristo viene pronto. Lo menos, estamos viviendo en un tiempo de gracia. ¿Sabes qué sucedió cuando yo soñé eso? Yo me levanté y lo primero que hice fue comunicarme con el pastor de la iglesia y no me contestó la llamada. No sé por qué. Y le mandé un mensaje y le dije, pastor, tuve un sueño, el Señor me dijo esto, el Señor quiere que se predique su venida. Predique su venida, mi hermano, pastor, predique, porque Dios viene pronto. Predique su venida. ¿Sabes qué me contestó ese pastor? Ah, ok. ¿Le miras tú? Y yo dije, ok, pues a lo mejor yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia. Resulta que voy a la iglesia y empiezan, no, y que el Señor prosperó y que no sé qué, y jamás se predicó la venida del Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque a muchas iglesias no les conviene predicar ese tipo de mensajes, porque asustarían a la gente. No les conviene predicar que está bien y que está mal, porque la gente se va a alejar. Nosotros, los que verdaderamente queremos que la gente crea en el Señor, no tenemos que fijarnos en que si te molesta o no te molesta lo que se predica. ¿Sabes por qué? Porque lo que se predica es lo que el Señor quiere y la verdad que viene en la Biblia. No es nuestro sentir, hermano. No, si tú estás mirando este video y tú empiezas a decirme, ay, que ya empezaste con la homosexualidad, que ya empezaste con esto, con otro. No, a ver, no es mi pensar. Es lo que la Biblia dice. Yo no te estoy juzgando. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Nada más. ¿Vas a decir eso? Entonces lo estás diciendo de la Biblia. No de mí. No de mí. Porque yo tengo amigos, tengo familia, de todo tipo. De todo tipo. Y yo les hablo y yo les miro como si fuera normal. Pero yo lo único que hago es pedirle al Señor por ellos. Es lo único. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Ni tú. Nadie somos perfectos y todos pecamos. Pero aquí la idea es que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos al Señor con el corazón. Vas a ir a una iglesia, hermano, no vayas solamente buscando que el que predique sea el que, ay, es que me gusta mucho cómo predica. Qué bueno, si te gusta cómo predica, qué bueno, pero tú ves a aprender, ves a adorar al Señor y ves a buscar su presencia, no solamente escuchar al predicador. Porque te apuesto que tú escuchas al predicador y de todo lo que dijo no aprendes en el 50%. Busca del Señor, busca, adórale y sírvele y cree con todo tu corazón en el Señor. Cuando tú hagas eso, automáticamente tu proceder cambia, automáticamente tu forma de ser cambia. Vas a llegar en un momento que hasta lo que dices lo vas a pensar 2 veces, porque no es porque no te agrade a ti, es porque vas a decir, ¿le agradará al Señor lo que hice? Cada cosa que hiciste, aunque lo hiciste inconscientemente, de chin, ya lo hice, te vas a arrepentir hasta por la más mínima cosa y le vas a decir al Señor, perdóname, no fue mi intención, ayúdame a no volverlo a hacer. Es cuando tú verdaderamente has aprendido a amar al Señor y a temerle. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición a tu vida. Es sin falta de respeto lo que yo estoy diciendo. No estoy, ¿cómo te pido? No estoy queriendo herir a la gente, claro que no, solamente te estoy diciendo un poco de mi experiencia, poco de lo que la Biblia dice, para que tú también medites en las cosas y te des cuenta de la situación en que estamos hoy en día. Hermano, no importa tu pecado, te repito, no importa, todos son pecados, todos tienen el mismo peso. Busca del Señor y arrepiéntete, intenta cambiar tu camino y el Señor te va a ayudar y vas a cambiar porque el Señor hace toda la obra. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Que el Señor te bendiga.